a ti, yo te invito a unirte, a cambiar al mundo alrededor y sembrar ilusión. Buenas tardes, queridos amigos de este programa Sembrando Esperanza. Cada semana aparecemos por tu casa en la pequeña pantalla o gran pantalla, depende del televisor que tengas, pero para traerte un mensaje de esperanza. Y hoy nos hemos centrado, creo, que en la única persona que te puede dar esperanza. Sí, pero no la esperanza que el mundo te da, ¿no? Sino la esperanza eterna. Aquí presente, ahora y mañana. Una esperanza gloriosa, dice el texto bíblico. El tema de hoy, ¿ustedes recuerdan cuando Jesús iba en el mar y se levantó una tempestad muy grande y la gente se iba a ahogar allí? Y al final, cuando Jesús calmó el viento y el mar, texto que voy a leer un poco más adelante, ellos dijeron, ¿quién es este hombre? Un poco asombrado. Llevaban con él quizá más de un año, digo yo, o dos. Y cuando Jesús calmó el viento y el mar, dice, ¿quién es este hombre que aún puede andar sobre el mar y calma el viento? Bien, pues de ese Jesús vamos a hablar, ¿vale? Para ello hemos invitado a una señora, se llama Yolanda Monroy. Bienvenida, Yolanda. Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Y para nosotros también es un placer grande tenerte aquí en estos estudios con nosotros para que colaboren y nos apoyen colaborando en este programa. Yolanda estudió periodismo en Estados Unidos, es licenciada en filosofía y profesora de inglés. Pero algo que me gustó mucho, y no lo he puesto en mayúscula aquí, porque ustedes no lo vayan a ver, pero ella me dice, pero lo que me llena más es saber que soy cristiana. Ese es un título que ni la filosofía, ni el inglés, ni el periodismo le va a llevar. Porque todo eso lo va a dejar aquí. No sabemos qué idioma vamos a hablar en el cielo, Yolanda. Pero seguramente que inglés no, ni español tampoco. Será otro idioma que Dios tenga preparado para nosotros. Así que todo eso lo dejaremos aquí. Y nos iremos para allá. Y cantaremos y hablaremos como los ángeles. Pues como he dicho, bienvenida, Yolanda, y estamos muy contentos y de aceptar así, porque viene para otras cosas y ahí de rebote te hemos pillado para hacer esto. Me gustaría, hay una concejala de Argentina en una provincia, y ella, hay un momento, me imagino que su grupo, en el Parlamento, donde fuera, ella hace unas declaraciones, dice, un homenaje a Jesús. Y ella tiene ahí unos minutos que vamos a recortar para no hacerlo tan largo, pero realmente que ella ensalza a Jesús y la obra de Jesús, y su ministerio. Y la aplicación es que nos hace falta que aprendamos de Jesús, ¿no? En su forma de ser, de explicar. En un tiempo difícil y en una fecha que acabamos de pasar, y que forma parte de nuestro calendario nacional, fueron las Pascuas. En este caso quiero hacer el uso de la palabra en homenajes por primera vez y hacer un homenaje a una persona que cambió la historia de la humanidad, a un personaje histórico que algunos consideran por cuestiones religiosas, pero mi enfoque de hoy no es desde una índole religiosa o de creencia, sino un sujeto que cambió el mundo, transformó la historia en un antes y un después. Hoy mi homenaje es a Jesús, el que separó la historia en un antes de Cristo y en un después de Cristo, el que con sus enseñanzas influyó no solamente a los que creían en él como un líder religioso, sino que influyó también en innumerables aportes a toda la sociedad. Fue Jesús el principal defensor de las mujeres, el defensor de los niños, de los pobres, de los menesterosos, de los enfermos y de los pobres de espíritu también. Fue Jesús el que se preocupó por las mujeres, en un contexto donde las mujeres prácticamente no tenían derechos, donde ni siquiera se podía hablar con ellas. Fue Jesús el que se acercó
a las prostitutas, fue Jesús el que se acercó a las mujeres con flujo de sangre discriminadas en esa época. Fue Jesús el que con esas palabras que quizás todos recordamos, el que esté libre de qué pecado, que arroje la primera piedra, fue en el marco de una mujer que había tenido relaciones sexuales con otro hombre que no era su esposo. Digno en ese momento de ser apedreada, sin embargo, Jesús se interpone entre la gente y la defiende. Fue Jesús el que priorizó a los niños y dijo: dejen a los niños venir a mí, y que hay que ser como un niño para entrar al reino de los cielos. Jesús tenía esas enseñanzas. Jesús se interesaba en los pobres, así fue tal magnitud que se interesaba en los pobres, que la gente que se acercaba a él decía posteriormente: voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Necesitaríamos que muchos argentinos y muchos políticos sigan las enseñanzas de Jesús. Fue Jesús el que se acercaba a los enfermos, a los que nadie se acercaba, a los leprosos, sanaba a los ciegos y levantaba al paralítico. Pero también fue Jesús el que con sus enseñanzas impulsó a que muchos otros las tomen y las pongan en práctica. La imprenta moderna, con tipos móviles, en el 1454 se inaugura por primera vez imprimiendo la Biblia. Fueron los reformistas, Juan Calvino y Martín Lutero, los primeros precursores de la escuela primaria obligatoria, y fueron los primeros precursores de la gratuidad de la escuela a cargo del Estado. Ellos estaban interesados en que todos puedan leer y que puedan escribir. Fue Sarah Eccleston, otra cristiana, otra seguidora de las enseñanzas de Jesús, quien vino desde Estados Unidos, fue traída por Domingo Faustino Sarmiento, y fue esta mujer cristiana, evangélica, la que inauguró el primer jardín preescolar en la Argentina, en la Escuela Normal de Paraná, y la que fundó el primer instituto para la formación de maestras jardineras en 1884. Fue Martin Luther King quien, impulsado por las palabras de Jesús, defendió a los más segregados, los afroamericanos, liderando el primer boicot en contra del transporte público por la segregación a las personas de color. ¿Por qué lo hizo? Porque siguió las enseñanzas de Jesús. La Madre Teresa de Calcuta, una monja católica de origen albanés, que pasó 45 años de su vida, como dice ella, atendiendo a los pobres más pobres. Pero me gustaría decir algunos de acá: Abel y Patricia Vallejos, un médico neuquino que estuvo en Guerra de Malvinas, y una docente, quienes con sus hijitos de 2 y 5 años viajaron al África durante 15 años, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, sirviendo en esos lugares y atendiendo a los más necesitados por las enseñanzas de Jesús. Y termino con Jaime de Nevares, un precursor de los derechos humanos en la Patagonia. Defendió la justicia y los derechos constitucionales. No desconozco ni niego que en nombre de Jesús se han hecho atrocidades, pero fue eso, en nombre de Jesús. Fueron personas que no siguieron sus enseñanzas, sino que siguieron sus propios deseos. Y termino con sus palabras claves y centrales: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi homenaje y mi honra a Jesús. Bien, yo te diría, después de ver el vídeo, ¿qué tú puedes agregar a esta mujer, a lo que ha dicho esta mujer? Bueno, para empezar, yo admiro el hecho de que ella públicamente hiciera este homenaje a Jesús, porque reconozco que no es fácil. Lo único que podría agregar es que ojalá hubieran más formaciones políticas o grupos políticos que reconocieran la figura de Jesús, y sobre todo que todos, tanto los políticos como los no políticos, fuéramos capaces de aplicar los principios en los que Jesús vivió. Es lo único que añadiría. Y con eso casi podemos cerrar el programa. Sí. Porque ya con eso es suficiente, ¿no? Sea hacedores y no oidores, dijo Jesús, ¿verdad? Así es que el personaje de Jesús es demasiado influyente, y aún a estas alturas, el siglo XXI, pues la persona de Jesús sigue por ahí. Fue eco de poetas, de pintores, de escultores, de todo, ¿no? Entonces, yo te preguntaría, Yolanda, ¿de qué manera influyó Jesús en su sociedad, en su tiempo, para que a estas alturas aún nos llegue
la figura de Jesús? Bueno, yo creo que influyó de muchas maneras. Hay que tener en cuenta qué es lo que estaban esperando los judíos cuando apareció Jesús dentro de su momento histórico. Ellos estaban esperando a un Mesías que fuera una especie de libertador, un libertador en sentido político. Entonces ellos pensaban que les iba a librar del yugo de los romanos, de todos los pueblos que les habían esclavizado. Y Jesús no vino a hablar de eso, sino que vino a decir que lo que hacía falta era una transformación de la persona. ¿Por qué? Porque los cambios políticos se hacen desde arriba por imposición, mientras que el cambio que Jesús estaba diciendo se tiene que hacer desde abajo partiendo del individuo, que es realmente la única forma posible de cambiar la sociedad. Pero además es que Jesús le dio la vuelta, digamos, a la idea que los religiosos de su tiempo tenían sobre Dios. ¿Por qué? Pues como ha dicho la concejala, ¿no?, en este pequeño vídeo que hemos visto, Jesús se acercó a los más necesitados, a los intocables de su época, sí. A las mujeres, a los leprosos, a todos aquellos a los que la sociedad desechaba. Incluso si te fijas, el anuncio de que el nacimiento de Jesús fue hecho a unos ángeles, de los ángeles a los pastores, y los pastores eran seres intocables en la sociedad de Jesús, y fue a ellos a los que se les anunció. Es decir, Jesús vino a mostrar cómo era realmente Dios. No el Dios de los grandes, de los poderosos, de los ricos, de los que creen que ya tienen toda la vida resuelta, sino el Dios de amor que va buscando a todas aquellas personas necesitadas y que no tiene miedo de acercarse a todas las personas. Un Dios que no diferencia entre unos y otros, sino que trata a todo el mundo por igual. No establece diferencias sociales, ni diferencias económicas, ni diferencias de género, no. Es un Dios que se acerca a todas las personas porque todas ellas son criaturas suyas. Sí. Él fue un rompedor de la misma cultura suya. La verdad es que cuando sí. Salió a defender a la mujer que querían apedrearla, que legalmente había que apedrearla. Bueno, a mí me gusta decir que Jesús fue el primer feminista, porque bueno, si te das cuenta, cuando leemos en la Biblia el relato de Marta y María, siempre decimos, es que, bueno, Jesús, para aquellos que no entiendan el contexto en el que estoy hablando, Jesús llega a casa de Marta y María y el hermano Lázaro y se pone a hablar. Y Marta está ocupada con las tareas de la casa, mientras que María se sienta a escuchar a Jesús. Y entonces Marta le dice a Jesús, a ver, dile a mi hermana que me ayude. Y Jesús le dice, no, porque ella ha elegido la mejor parte. Y siempre cuando leemos este pasaje siempre entendemos como hay que ver María tan ocupada, pero es lo que haría cualquier mujer, incluso lo que hacemos muchas de las mujeres hoy. Tú tienes invitados en tu casa y tú quieres que todo esté presentable, porque cuando terminen de hablar van a querer comer. Es decir, Marta estaba haciendo lo que se suponía que debía hacer una mujer, y más una mujer de su época. Es más, en la época en la que Jesús vino, ninguna mujer se habría sentado a escuchar a un maestro con los hombres, habría estado haciendo las tareas domésticas. Y sin embargo, cuando Jesús le dice, ella ha elegido la mejor parte, está diciendo, no, es que la mujer tiene el mismo derecho que un hombre. Por eso te digo que me gusta pensar que Jesús fue el primer feminista de la historia, tal vez. Bueno, visto así, cómo no, ¿verdad? Bien, seguimos viendo a este personaje. ¿Cree que ese Jesús que vimos y que vemos en los evangelios, y que nos lo muestran hoy a través de películas y esas cosas, ese es el Jesús que realmente necesitamos en el siglo XXI? ¿O necesitamos otro Jesús con un énfasis mucho más social que el que tenemos? Bueno, nosotros, o al decir nosotros me refiero al cristianismo en general en todas sus formas, todas formas, ha espiritualizado demasiado el mensaje de Jesús a costa de la vida en esta tierra. Y Jesús lo que vino a mostrar no solamente era el camino al más allá, sino también cómo vivir en el más acá. Entonces, esa dimensión social creo que la hemos perdido. Pero al mismo tiempo, es cierto que Jesús realizó muchos milagros mientras que estuvo aquí. Dio de comer a una multitud, sanó enfermos, pero nos ha dado la capacidad de que nosotros también podamos hacerlo en la actualidad. Es decir, creo que en la tierra existen los suficientes recursos como para poder alimentar a toda la población y que no tengamos que escuchar que nadie se muere de hambre, que es algo
que cuesta trabajo pensar que hoy en día siguen habiendo gente que se muere de hambre, pero es así. Creo que tenemos recursos para eso. Tenemos la medicina que ha hecho grandes avances y es capaz de sanar muchas enfermedades. Incluso en los países donde no llegan los fármacos, podríamos estar haciéndolo. Lo que sí necesitamos es la transformación que Jesús ofrece para nosotros querer realizar esa obra. Es decir, yo creo que Jesús, o Dios a través de Jesús y a través de nosotros, puede seguir obrando milagros, puede seguir haciendo esa labor social en nosotros, si nosotros permitimos esa transformación en nosotros que nos permita ponernos en sus manos y poner todos los recursos a disposición de la humanidad, tanto a nivel de alimentación como de enfermedades, como de todo. Es decir, creo que esa es una parte del cristianismo que hemos dejado muy a un lado durante mucho tiempo y que deberíamos de retomar, porque fue muy importante en la vida de Jesús. Cuando habla de transformación, me gustaría que nos matizara un poco más. ¿Qué tipo de transformación? ¿De dónde va a partir y cómo va a partir esa transformación? Si nos vamos a ir a la universidad, estudiamos allí cómo ser transformado, nos vamos a la Biblia, lo estudiamos allí, cómo ser transformado. ¿Qué tipo de transformación te estás refiriendo? Mira, Jesús viene básicamente a decirnos una cosa, y es que el reino de Dios ya está aquí. Y luego nos dice cómo vivir en ese reino. Y nos explica cómo vivir en ese reino, hablándonos de las bienaventuranzas, hablándonos de todas las cosas que nos dice en el Sermón del Monte. La transformación de la que Jesús nos habla es: Dios te acepta. Y Dios te está aceptando tal y como tú eres en este momento. No te está diciendo tienes que cambiar para que yo te acepte. No, yo te acepto. Ahora, una vez que te he aceptado, entiende que vivir en el reino de Dios significa pues vivirlo de otra manera. Decías antes cuando me presentaste que para mí ser cristiana es más importante que todos los títulos que pueda tener. Te voy a explicar el porqué. Mira, hay muchas personas que han estudiado periodismo, muchas personas que son licenciadas en filosofía, muchos profesores de inglés y otras muchas titulaciones. La diferencia es que yo creo que yo ejerzo todas esas cosas de una forma diferente porque he conocido a Jesús. Entonces, para mí la base es que toda mi vida, mi forma de ver a mis semejantes, mi forma de interactuar con ellos, mi preocupación por todo lo que me rodea es muy diferente porque conocí a Jesús. A esa transformación es a la que yo me refiero. No tanto a lo que tú sabes, o a lo que llegas a conocer, o a lo que llegas a hacer, sino en lo que te conviertes una vez que tú te acercas a Jesús, que tú intentas seguir sus pasos, que tú intentas vivir como Él. Y cuando tú intentas vivir como Él, no solamente son los buenos momentos, es decir, no solamente puedes realizar grandes cosas, también vas a aprender a vivir como Él en los momentos difíciles, en los momentos de sufrimiento, en la cruz que cada uno de nosotros tiene que llevar. Es decir, la transformación que Jesús te está ofreciendo es una transformación completa de todo tu ser para que tú puedas vivir esta vida, la vida que tú tienes ahora aquí en la tierra, pero que la puedas vivir de otra manera, de la mejor manera posible, hasta el máximo de tus posibilidades como ser humano. Se me ocurre una idea que está fuera del guión, ¿vale? Pero creo que puedes responderla. Jesús dijo que somos transformados conforme, o lo dijo Pablo mejor, conforme a la imagen de Jesús, ¿no? Entendemos que un día, en un momento dado, seremos transformados, el día que cerremos los ojos, seremos transformados a la imagen de Jesús en los cielos. Pero yo que siempre he querido ver que mientras estamos caminando, peregrinando por aquí, tú me estabas diciendo, creo que tenemos que irnos pareciendo, imitando, como dijera otro apóstol, siguiendo los pasos, las huellas. ¿Es esa la transformación que me estás diciendo? Mira, ser cristiano es ser seguidor de Jesús, del Cristo. Y ser seguidor suyo es ser su discípulo, porque significan lo mismo. Ahora bien, en los tiempos de Jesús, y eso tal vez es interesante saberlo para poder entender, ¿no?, de qué transformación estamos hablando. Un discípulo es aquel que iba detrás de su maestro no solamente para recoger sus enseñanzas,
sino también para imitar su estilo de vida. Entonces, si nosotros entendiéramos lo que significa eso, entenderíamos que ser cristiano en la actualidad no es solamente tener la teoría de lo que Jesús dijo, porque sí, la teoría es muy bonita, no. Es que ser seguidor de Cristo es tener la teoría, pero además la práctica, es decir, imitarle en su forma de vida. Evidentemente, como decíamos antes, no, nuestro mensaje muchas veces es tan espiritual que solo nos preocupamos porque las personas lleguen al cielo y sean salvas y sean transformadas en el momento definitivo, pero no es eso lo que Jesús viene a decir. Jesús lo que viene a decir es, tu vida ahora, aquí en la tierra, puede ya empezar a ser de otra manera, puede ser ya de una manera mucho mejor de la que es, y esa es la transformación que es la que te ofrece. Y si tú le sigues, pues lo vas a experimentar en tu propia vida, es decir, desde ahora ya, tal vez no de una forma perfecta, pero sí vas a notar el cambio, sí vas a notar que Jesús te va cambiando y que tú puedes imitarle en muchas más cosas de las que tú crees, en muchas más. Es decir, tú puedes vivir con el mismo amor, con la misma compasión, con el mismo perdón, con la misma misericordia, con la misma gracia que Él otorgó. Difícil, sí, claro, pero también posible. Es decir, no podemos decir, es que como no soy perfecto en ninguna de esas áreas, ya no lo intento. No. Sí, mira, es como cuando uno tiene un monte por delante, ¿no? Uno puede ver el monte y decir, uy, aquello es demasiado alto, no lo voy a llegar a subir nunca, y entonces ni siquiera lo intenta. O uno puede decir, bueno, el monte es muy alto, pero yo voy a empezar a andar. A lo mejor, a mitad de camino, pues se queda ahí y dice, ya no puedo seguir adelante. Pero siempre habrá recorrido más camino que si no lo intenta. Entonces yo creo que con el seguimiento a Jesús es lo mismo. Es decir, aunque no podamos llegar a ser perfectos de la forma en que Él lo fue, pero podemos avanzar mucho en el camino de parecernos a Él si realmente ese es nuestro interés. Es lo que Gracias, queremos. Yolanda, por contestar esta pregunta fuera, Nada, no fuera de... Pero no es que problema. se me venía la idea y digo, bueno, tengo que decirla. Bien, en este tiempo de hoy, en el que hay una sociedad bastante agnóstica, aunque muy religiosa, sí, hay más creyentes, es decir, somos más creyentes o más religiosos. ¿Cómo es la sociedad que tenemos? Bueno, yo no sé si me equivoco en el análisis de la sociedad. Personalmente, lo que yo pienso es que hay algunas personas que son religiosas en el sentido de que, bueno, pues intentan cumplir con ciertas leyes, ciertos rituales, ciertos preceptos, el bautizo, la comunión, las bodas, o dentro del campo cristiano en general, pues seguir ciertos rituales, ciertas leyes, ciertos mandamientos, pero cada vez son menos. La religión, la verdad, es que ha hecho tantas cosas mal en el pasado que en la actualidad las personas estamos bastante cansadas de religión. Y creo que lo mismo ocurre con la creencia. Es decir, en nombre de la creencia, en nombre de la fe de Dios, en Dios, se han cometido tantas barbaridades, incluso matanzas, que mucha gente está decepcionada. Entonces, o bien no cree, o bien no sabe qué creer. Pero dicho esto, soy optimista porque veo una especie de resurgir de la espiritualidad en nuestra sociedad. Es decir, de personas que son conscientes de que hay algo más, de que hay alguien por encima de lo que nosotros podemos ver o demostrar o probar. Y están buscando a ese alguien, están buscando a ese ser. Tal vez la religión que les hemos presentado hasta ahora no les convenza, tal vez las creencias que hemos compartido con ellos no les convenza, pero no por eso están dejando de buscar. Y creo que eso es algo bueno, porque pienso que el que busca termina encontrando. Hay un dicho por ahí que dice que la gente nos dice, dado lo que tú estabas diciendo, que la religión ha hecho tantas barbaridades, que dice la gente, mira, yo no creo en la iglesia, pero creo en Dios. En ese Dios que está ahí arriba, en ese es el que yo creo. La iglesia, ¿de qué me sirve? ¿No? Bien, vamos a parar aquí, querido amigo, para hacer voy a decir un spot publicitario, no sé cómo llamarlo. Vaya a escuchar una canción, vaya a ver
los teléfonos de este programa, podéis ver quizá algún teléfono de la iglesia, cosas que está como está ahí en minuto y medio o poco más, ¿vale? Y sobre todo para que escuchéis esta canción de ese hombre que anda sobre el mar, ¿vale? ¿Quién es ese que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que los mares le obedecen? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz al alma herida y pecados con su muerte perdonó? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Yolanda, después de escuchar esta canción de ese hombre que anda sobre el mar, que uno de los apóstoles se sintió desafiado. Era el que tenía un carácter más fuerte entre ellos. Y cuando Jesús dijo, yo soy Jesús, no se asusten, no tengan miedo, soy Jesús. Y él dijo, mira, si tú eres quien dice que eres, lo puso a prueba al máximo. Di que yo ande, y este era un viejo lobo de mar, el que lo dijo, el que hace la pregunta. Di tú que yo ande sobre el agua. Buah. Que estoy seguro que sobre el agua no se puede andar. Dilo tú. Y Jesús le dijo, vente. Y ese hombre no sé cuántos pasos dio, pero ese hombre pudo experimentar que sus pies no se hundían en el agua. Bien. La pregunta es ahora, ¿crees que debemos de volver a ese Jesús que la Biblia nos habla, que desafiaba a la gente como desafió a sus apóstoles, diciéndole, ven, sobre las dificultades, sobre las tormentas, sobre los ríos, sobre el fuego, tú ven,
¿Es así? Mira, hay muchísimas novelas que empiezan con la frase de negros nubarrones se cernían sobre nuestras Sí, cabezas, sí. ¿verdad? Bueno, pues yo creo que estamos viviendo una época algo parecida. Negros nubarrones se ciernen sobre nuestras cabezas, o al menos eso nos dicen las noticias, ¿no? Que no solamente hemos pasado por una pandemia y después por otra, sino que van a venir más pandemias, nos están hablando de una crisis económica, nos están hablando incluso de falta de alimentos, incluso en lo que nosotros llamamos primer mundo. Es decir, están haciendo una sociedad que lo único que nos está interesando ahora mismo es vivir el ahora, el aquí y el ahora, pero no por maldad, sino por impotencia, de decir, bueno, si todo esto va a pasar y no puedo hacer nada al respecto, pues entonces, ¿qué es lo que me queda? Yo disfruto del momento y mañana que sea lo que Dios quiera. Creo que sí, que es necesario volver a Jesús. ¿Por qué? Porque creo que es el único que puede mantener viva la esperanza y el único que nos puede seguir retando a decir, no todo es tan negro como parece, para todo hay una respuesta. Tú fíjate, has puesto el ejemplo de Pedro. Pedro se terminó hundiendo, pero lo intentó. Y no sabemos cuál va a ser el resultado, pero yo creo que por lo menos debemos intentarlo. Es decir, ¿debemos de volver al Jesús de la Biblia? Sí. Yo entiendo que las religiones pues, nos han desengañado, y muchas de las creencias que se comparten también, pero no es el caso de Jesús. Entonces creo que sí, que merece la pena acercarse a Él. Acercarse a Él, ¿no? Coge su enseñanza, intentar de vivirla y ser transformado poco a poco. Bien, vamos a ir terminando, Yolanda. ¿Qué le puedes decir tú a la gente? Ahora, la pregunta le voy a cambiar, porque ¿cómo has experimentado tú en tu vida personal y familiar la persona de Jesús? Bueno, Y esto sirve también para que nuestros oyentes o televidentes vean, es decir, no es decirte, ¿qué le dirías a ellos? No. Es decir, ¿qué has vivido tú y que te gustaría expresarles a ellos? bueno, con la edad que tengo, te puedo decir que soy consciente de que soy muy diferente a como habría sido si no hubiera conocido a Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque con el tiempo uno llega a conocerse, por lo menos un poco, ¿no? A sí mismo, y a decir, bueno, este es mi carácter, esto es lo que yo soy por naturaleza. Y he visto cómo ha habido un cambio en esa forma de relacionarse. Es decir, ha habido situaciones en las que a lo mejor me han hecho muchísimo daño y que no habría salido de mí el perdón. Y sin embargo, he sido capaz de perdonar. Es decir, ha habido muchas situaciones a lo largo de mi vida en las que he visto que soy diferente. Hay mucha gente que me conoce que dice, es que tú eres tonta, es que tú esto no lo tendrías que hacer así. Y yo siempre contesto lo mismo. Mira, me ha costado mucho trabajo llegar a ser lo que soy. ¿Por qué? Porque la transformación no siempre es fácil. Es decir, uno tiene un carácter y luego se encuentra con lo que Jesús o lo que Dios te pide. Y uno intenta cambiar en la medida que Él lo dice. Porque entiende que aunque no es lo que te sale de forma natural, es lo mejor para ti y para los demás. Entonces, yo esto lo he experimentado en mi vida. Y si me permites, a mí me gustaría decirle ahora a todos los que nos están viendo que, mira, si tú quieres saber si un programa te gusta, ¿qué haces? Pues ver la tele, ¿no? Si quieres saber si un libro te gusta, ¿qué haces? Pues leerlo. Si quieres saber si una comida te gusta, ¿qué haces? Probarla. Pues es lo único que yo te diría, que pruebes a Jesús, que lo intentes, que no te quedes con las palabras que nosotros te podamos decir en esta mañana, porque esta es nuestra experiencia y tú tienes que tener la tuya personal. Pero, de verdad, dale una oportunidad a Jesús. Dale una oportunidad porque tú no sabes todavía lo que Él puede hacer en tu vida. Y si no se la das nunca, nunca lo sabrás. Y la verdad sería bastante triste pasar por esta vida sin por lo menos haber conocido algo del gran amor que te tiene. Gracias, A Yolanda. vosotros. Queridos amigos, mira, te voy a leer el texto de Mateo
cuando aquellos hombres en el barco y viendo aquella ola tan grande que se ahogaban, dice que se preguntaron, después que Jesús ya entró en el barco y todo aquello se quedó tranquilo, ellos se dicen uno al otro, ¿qué hombre es este? Que aún el viento y el mar, elementos que no tiene control, que no hay que lo controle, el viento y el mar le obedecen. Sí, querido amigo, yo no sé, a ti te habrá dado el viento muchas veces, lo mismo que a mí y a todos. El mar, tormenta posiblemente no, porque no somos marineros ni andamos en ese mundo, pero ¿cuántos marineros, y San Lucas es una ciudad marinera, es decir, cuántos le han pegado golpes de mar muy fuertes? Algunos habrán naufragado y todo. Es decir, que este hombre es capaz de calmar el viento y el mar. Muchas veces nuestras vidas están en ese maremoto grande, en la cabeza. A veces digo, mi cabeza está como una batidora, no sé por dónde va a salir. Y tu corazón, como ha dicho ella, futuros negros, ¿por dónde vamos a salir? Bueno, Dios está ahí. Solamente pregúntate, ¿qué hombre es Jesús? Y acércate a Él, porque Él te dice, ven, sobre las olas, sobre el problema, sobre lo que sea, ven. Dice, al que a mí viene, dijo Jesús, yo no lo echo fuera. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Por otro lado, una invitación muy bonita, que no sé si la citábamos el otro día, que dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Es decir, no los que estáis reposados allí en la butaquita, tranquilos en la orilla del agua, y no. Los que tenéis un problemón encima, venid a mí y yo voy a hacer descansar. Decía también el otro día, es un texto, es como una almohada que tú te echas y te quedas dormido, aunque no tengas sueño, porque te da descanso, te da paz. Pues esa es la persona de Jesús, la que hemos intentado hablar hoy, y Yolanda nos lo ha estado explicando. Pues nuevamente, Yolanda, gracias por dedicarnos tu tiempo, después de 300 kilómetros más o menos, Así es que, pero muchas gracias. Y a ustedes, amigos, tengo un librito que sigue hablando de Jesús, aparte de la Biblia. El día que me pide la Biblia o el Nuevo Testamento, yo te lo voy a dar. Pero este librito también lo estoy regalando. Es Jesús, verás, es verdad. Pues si lo quiere, es el que tengo. Llámame, porque si me llama otro antes que tú y me lo pide, te quedarás sin él, a menos que tengamos que pedir a la librería. Pero este es el que tengo y te lo regalo si tú me lo pides. Pues amigos, muchas gracias por estar ahí sentados, gracias a los que nos estaban esperando por su paciencia y gracias a cada uno de vosotros, los que nos veis el sábado, los que nos veis el domingo, los que nos veis los martes. Gracias, que Dios bendiga y que realmente disfrutéis de este fin de semana. Amén. ¿Quién es ese que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz.